¿Alguien más que quiera o que guste comentar su noticia? ¿No? No sé si comenté con ustedes la noticia relevante de esta semana, que fue la tasa efectiva que están o que deben de pagar las empresas transnacionales, las empresas, como le llama el presidente, las empresas grandotas, las que menos pagan. ¿Lo comenté con ustedes o no? No, profesor. No, profe. ¿No? Ok. Miren, se publicó en esta semana algo en lo que ya venía trabajando anteriormente el SAT. Ustedes saben y ustedes recuerdan que uno de los lemas de este presidente, del presidente López Obrador, ha sido siempre que las empresas grandotas son las que menos han pagado impuestos. Entonces, derivado de ello, en esta semana terminó de finiquitar una noticia o una nueva dinámica de cálculo de impuestos para estas empresotas, para estas grandes corporaciones, como le llama el SAT. ¿En qué consiste? En medir la tasa efectivamente pagada del impuesto. Es cierto que las empresas tienen una tarifa máxima del 30%, ¿sí? Pero generalmente nunca pagan eso. Siempre están pagando cantidades muy mínimas. Y máxime si tienen algún contador bueno, algún estratega fiscalista y financiero que les ayude a pagar menos de impuesto, siempre dentro de la ley, pues adelante, se puede. Todo lo que esté dentro de la ley, adelante. Lo que se haga fuera de la ley, ahí sí no. Entonces, la autoridad está publicando, y de hecho publicó a través de un anexo en la resolución miscelánea fiscal, un anexo en el cual da a conocer las actividades vulnerables para efecto de determinar esta tasa efectivamente pagada. ¿A qué se refiere esto? A que la autoridad se va a regresar a los años 2016, 17, 18 y 19 y va a empezar a verificar a las empresas grandotas a ver cuánto pagaron de impuesto, ¿sí? En función de una tasa. La autoridad, como les comentaba, está publicando en ese anexo de la resolución miscelánea un catálogo en el que va de la mano con las actividades y dice, a ver, por ejemplo, las actividades dedicadas a la banca, porque incluso empezó con estas actividades, con las empresas que conforman el sector financiero, que es bancos, casas de bolsa, casas de cambio, afianzadoras, arrendadoras, etcétera, todas las que componen el sistema financiero. Y dice, a ver, actividades bancarias. Yo SAT determinó que durante el 2016 debieron de tener una tasa efectiva, voy a inventar números, del 4.5 para 2016. Y entonces el grupo financiero Banamex o Citibanamex, por poner un ejemplo, tiene que irse a realizar un cálculo muy simple. Y de hecho es el mismo cálculo que tienen que hacer todas las empresas. A ver si me siguen. Tiene que determinar o tiene que verificar todos los ingresos que obtuvo durante el año 2016 que ya deben de estar considerados en su declaración anual. Entonces pone los ingresos del año 2016 y los va a dividir entre el impuesto efectivamente causado, ¿sí? Es decir, el impuesto que se derivó de esos ingresos. Cuando se hace esa operación de ingresos contra impuesto, nos va a dar un resultado. Ese resultado que arroje deberá de ser mayor al publicado por el SAT en esta lista que les comento. Si en el mismo ejemplo que les vengo comentando, Citibanamex determina que en 2016 tuvo una tasa neta del 6.2%, por ejemplo, y el SAT dice que es el 5.5, les dije,
Entonces, está bien, no hay problema, porque la tasa que está determinando Citibanamex es mayor a la que está publicando el SAT. El problema sería si al momento en el que hace ese mismo ejemplo le resulta menor. Y entonces Citibanamex, haciendo este mismo ejercicio, determina una tasa del 3.2%. ¿Sí? Y entonces la coloca por debajo del 5.5% que está determinando el SAT en ese listado. Ahí sí va a haber un problema, ¿sí? Puesto que el impuesto que pagó Citibanamex o cualquier otra empresa grandota o empresa transnacional fue menor, ahí hay dos caminos. Ojo, uno es que se autocorrijan y que entonces Citibanamex diga, ok, bueno, determinamos la tasa del 3.2. ¿Tú sabes qué, contador, o sabes qué, fiscalista? Hay que pagar el impuesto para llegarle al 5.5 que está determinando el SAT. Y agarramos y multiplicamos los ingresos por el diferencial de la tasa y ¡pum! Presentamos una declaración complementaria del ejercicio 2016 y voy a pagar la diferencia. Obviamente esa diferencia va a tener que sufrir una serie de lo que Código Fiscal de la Federación le llama accesorios. Es decir, voy a tener que actualizarla y voy a tener que sumarle recargos. Y si a lo mejor iba a pagar, no sé, 3 millones de pesos de impuesto, al final del camino voy a estar pagando 3.800.000 pesos. Si hace eso Citibanamex o cualquiera de estas empresas, no hay problema, porque entran en una figura que Código Fiscal le llama espontaneidad. Y entonces, cuando entra en esa figura de espontaneidad, lo único que paga, repito, son actualizaciones y recargos. Y miren, así como están las cosas, puede ser, hasta ahorita todavía no lo han sacado, pero puede ser que a lo mejor les den una condonación en esos dos apartados y a lo mejor en lugar de 3.800 terminan pagando 3.500, por decir algo. Ese sería el primer camino, cuando las empresas deciden autocorregirse y que ellas decidan corregir su situación fiscal y ahora sí que estar bien con el fisco. Vámonos. El segundo camino es cuando las empresas deciden no pagarle más al fisco y dicen, a ver, fisco, ¿yo por qué te voy a pagar más si yo determiné una tasa del 3.2%? Porque pues tuve gastos y tuve inversiones y todo está plenamente justificado, fisco. I'm sorry, con la pena no te voy a poder pagar más, ¿sí? Porque además todo está bien documentado y por la situación que ustedes quieran, Citibanamex dice, no voy a pagarte. La consecuencia aquí, al adoptar esta actitud, es que seguramente el SAT va a hacer una revisión. Y aquí hay revisiones de dos tipos. Revisiones de escritorio, es decir, que desde las oficinas del SAT le manden a través del buzón tributario del representante de Citibanamex un oficio en donde le digan, a ver, representante legal de Citibanamex, te estamos requiriendo que nos exhibas declaraciones mensuales, declaración anual y bla, 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 todo lo del ejercicio 2016. Y entonces agarramos, se las mandamos vía correo electrónico y todo, o a través del buzón tributario, y empiezan a hacer su revisión desde allá, desde donde están trabajando, desde donde tienen sus oficinas. O la otra es una revisión de gabinete. La revisión de gabinete es que lleguen los funcionarios del SAT al domicilio fiscal del contribuyente, en el ejemplo que les planteo de Citibanamex, y empiezan a revisar todo lo que tienen ahí. Y si se tenían que pagar en el mismo ejemplo que les vengo comentando, 3 millones de pesos, seguramente van a salir 4 o 5 millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces van a empezar a revisarle gastos y le van a decir, a ver, Citibanamex,
estos gastos, estos viáticos que pagaste, ¿de quién son? No, pues que son del gerente de ventas. No, no es cierto, son del director general. Esto no pasa, vámonos, gasto no deducible. Y estos ingresos, ¿por qué los manifestaste aquí? Si debieron de haber sido en el año siguiente, etcétera. Empiezan a profundizar en la investigación y lo más seguro es que le cuenten o que le encuentren, perdónenme, más de esos 3 millones de pesos que se tenían que haber pagado. ¿Sí? Esos son los dos caminos que se tienen. Y este mismo procedimiento y todo este rollo que les vengo platicando, que se hizo en 2016, se tiene que hacer también en 2017, 18 y 19. Hoy la autoridad, a través de este comunicado que sacan o que publican esta semana, pues nos lleva a que las empresas grandotas tengan que estar revisando todo esto. Y miren que aquí en Izcalli y en Cuautitlán tenemos varias. Está Coca-Cola FEMSA, está Pepsi, está Lala, está Samsonite y están muchas empresas que realmente son grandotas o que son transnacionales y que implican que tengan que hacer esa revisión, ¿sí? Todo esto es en aras de que precisamente la autoridad tenga que recaudar más, tenga que tener más lana, tenga que tener más recursos para solventar todas esas obligaciones que veíamos cuando analizamos la actividad financiera del Estado, ¿sí? Entonces, ello nos lleva a reflexionar sobre dos asuntos muy importantes. Y por eso es que quise compartirles la noticia. El primero de ellos, a que tenemos que estar inmersos en todo lo que sucede en el ámbito fiscal. Por eso es que les pido mucho las noticias fiscales. Sí, créanme, no es nada más capricho mío. Sí, es porque quiero involucrarlos en todo este tipo de aspectos que seguramente más adelante van a ir viendo y van a ir teniendo la claridad de muchas cosas. Pero esto, lo que quiero fomentar en ustedes es un hábito. Ahorita están en la escuela y a lo mejor el día de mañana o pasado algunos continuarán un posgrado, otros no, pero finalmente va a llegar el momento en el que van a ser autodidactas y ustedes mismos van a tener que empezar a buscar y a investigar y a checar. Entonces, si se hacen ese hábito, siempre van a estar actualizados. Y el segundo aspecto es precisamente eso, en que en la medida en que ustedes lean noticias, siempre van a estar actualizados y siempre van a estar a la vanguardia en este tipo de situaciones. Porque miren, ¿qué pasa si esto lo aplican a las empresas medianas y pequeñas? Yo quiero creer que hacia allá va también esta situación. Y si no estamos bien informados, seguramente vamos a hacerle pagar más a las personas que nos consultan. Este grupo de ustedes, yo sé que hay administradores, hay contadores y creo que hay hasta de relaciones comerciales o internacionales, algo así habíamos comentado. Esto nos tiene que llevar de la mano con lo que siempre les he comentado acerca de la responsabilidad solidaria. Sí, muchas veces cuando estamos al frente de empresas, híjole, pues firmamos cosas y no sabemos muchas veces cómo se hacen. Y la responsabilidad solidaria en materia fiscal hoy implica una pena o una sanción económica para la empresa, pero una sanción de tipo penal para el representante legal de la empresa, ¿sí? Obviamente por esta cuestión del no pago de los impuestos o esta cuestión de la evasión fiscal que ya hemos comentado incluso en otras sesiones. ¿Alguna duda o algún comentario sobre esta noticia que les traigo? Esta noticia sí quise comentarlas porque de verdad creo que es muy relevante, ¿sí? Y es muy importante también que ustedes sepan la mecánica y la metodología. En sí es muy sencillo, es nada más tomar los ingresos que se hayan manifestado en las declaraciones de esos años, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado y no tomar los ingresos de la contabilidad, porque recuerden que hay ingresos contables y hay ingresos fiscales.
Hay utilidad contable y hay utilidad fiscal. La fiscal o todo lo que tiene que ver con lo fiscal es lo que está precisamente en la declaración anual, ¿sí? O incluso en las mismas declaraciones mensuales, ¿ok? ¿Hay alguna otra noticia que quieran compartir? Si no, para entrar ya de lleno a la materia. ¿No? Muy bien. No sé si comenté con ustedes, ayúdenme a recordar nada más, si comenté con ustedes los parámetros de evaluación, porque les había comentado que iba a hacer una sola evaluación al final del curso, pero con eso de que en el caso de ustedes son 2 evaluaciones y que incluso les tienen que entregar boletas y como no quiero romper también toda esta parte institucional, yo solicité que me informaran por parte de ahí de la universidad a ver si podía dar una sola calificación, pero no me han contestado. Yo quiero creer y tomando ahora sí que en un ámbito fiscal la negativa ficta, yo quiero creer que no se puede. Entonces, y también obviamente porque estoy viendo que sí tienen que entregarles a ustedes sus boletas, ¿sí? Porque chequé en la agenda que aquí la tengo, en la agenda de fechas y demás. Entonces, mi propuesta es manejarles obviamente también las 2 calificaciones, ¿sí? Eh, no lo he platicado con ustedes, nada más recuérdenme, o ya lo vimos. ¿No, Zaida? No, profe. No. Ok, muy bien. Entonces, mi propuesta, a reserva de lo que ustedes me sugieran, es evaluarles con lo que tenemos de noticias y con lo que me van a entregar, porque ya les mandé por ahí el cuestionario 1 y el dilema ético. Con él voy a conformar su primer calificación. Y ya la segunda calificación solamente va a ser con la parte restante de las noticias y ya obviamente con la investigación y una pequeña exposición que van a hacer sobre la investigación, pero una exposición en donde no nos vamos a llevar más de 10 minutos, ¿eh? Como son, ¿cuántas personas? Como 14 o 15, igual y a lo mejor van a ser 5 minutos nada más por persona, o sea, va a ser algo básico. Sí, tampoco quiero confrontarlos a que me hagan aquí una exposición de media hora y demás, no, pero sí que nos den a conocer su tema a todos los demás y que nos hablen sobre su tema. Sí, sobre eso iría ya la segunda calificación, pero para esta primera, si están de acuerdo ustedes, les voy a pedir entonces que me envíen para la próxima semana el cuestionario 1, que además ya les mandé las diapositivas, entonces pues de ahí lo pueden contestar. Creo que hay una o dos nada más que no están, pero pues no hay problema, eso ya lo pueden checar en internet. Y el dilema ético, que ese sí va a ser 100% autoría. Y con eso y la revisión, déjenme, les voy a presentar el avance que yo tengo de las noticias para que ustedes mismos vean y constaten las noticias que me han entregado hasta ahorita. Vamos, porque igual a lo mejor, no sé, por poner algún ejemplo, Olga dice, Olga tengo yo que a lo mejor nada más me ha entregado 3 noticias y Olga dice, no, profe, sí tiene las 5 o las 6 que llevamos. Sí, ¿sí? Entonces, por eso es que quiero que veamos esto. Si tienen nada más, sí, ojo, guarden muy bien la evidencia de los correos que les contesto. Si ustedes se han dado cuenta, todos los correos se los he contestado. Si a alguien no le he contestado correo, es porque a lo mejor tienen mala dirección para que lo chequen. ¿Sí? Los únicos correos que me faltan, creo que fueron los que me mandaron hoy en la mañana, porque todavía ayer hasta mediodía contesté todos los que tenía. Creo que me llegaron algunos todavía ayer en la tarde y hoy que no he podido contestar, pero generalmente todos los contesto. En algunos les doy retroalimentación, en otros nada más les pongo ok, recibido y ya, pero con eso ya ustedes se pueden justificar
precisamente la entrega ahora sí que vamos de todos los entregables. Déjenme entonces, les voy a proyectar para que estemos en el mismo canal. Ok. Pues ya no entendí. Entonces, la primera evaluación va a ser con el cuestionario y la segunda evaluación ya no la entendí. ¿Me lo puede repetir, por favor? La primera evaluación con el cuestionario y el dilema ético y lo que llevamos de noticias, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cuántas son. Son 6 noticias. Entonces, con esas 6 noticias, el cuestionario 1 y el dilema ético, que ya les mandé, con eso calificamos este primer parcial. El segundo parcial, repito una vez más, va a ser ya con la investigación, con las siguientes 6 noticias que faltan del curso. De hecho, faltan más, pero ya se las recorté para que sean 6 y 6, ¿sí? Y una pequeña exposición que me van a hacer sobre su tema de investigación. Repito, una exposición que va a durar a lo mejor 5 minutos en cada una de ellas, ¿sí? Así es como pretendo evaluarles el segundo parcial o el segundo módulo. Les pido una disculpa porque yo les había comentado que iba a ser una sola evaluación, porque generalmente los cursos que yo manejo son así, hago una sola evaluación al final del curso y con eso, pero pues no, aquí hay reglas y pues ni modo, hay que seguir, ¿sí? Entonces déjenme les proyecto lo que yo tengo hasta ahorita. Profesor, ¿Sí? Le escucho, ¿eh? tengo un problemita con mi cámara. Me voy a salir de la clase y me puede volver a dar acceso, por favor. Claro que sí, Ok, claro que gracias. sí. Es más, mire, en lo que se vuelve a conectar, ¿quién fue? Ya no vi. Voy a Belén. apagar también mi cámara. Belén, ahí está. Voy a apagar también mi cámara para que no haga contraste ahorita con lo que les voy a proyectar, que es prácticamente ahí lo tienen. Si es esta la de ustedes. Sí, Zaida, ya vi aquí su nombre y de los demás. Este es ahora sí que mi control, el control de lo que yo tengo de los entregables, ¿sí? Obviamente te vengo manejando asistencias y faltas y demás y se van dando cuenta. En este otro apartado vienen las noticias. Las noticias que vamos hasta la sexta noticia y la sexta solamente me ha entregado María Fernanda Loma. Los demás, híjoles, aquí sí van varios atrasados, ¿eh? Miren, incluso tengo personas que no me han entregado noticias. Vargas, Montoya, Omar y Yáñez Irving, no tengo una sola noticia de ellos. Sí, vámonos ahora sí que desde arriba, en orden alfabético. Castañeda Ledesma, Bernardo, solamente tengo 2 noticias, 2 de las 6. Michelle, déjeme ver que va entrando Fernanda. ¿Y quién más me había dicho? Belén, que todavía no se conecta. Ok. Norma Michelle Castañeda, ella que además tiene 3 faltas y 2 asistencias nada más, no tiene ninguna noticia. ¿Sí? ¿Quién está aquí? Sandra. Ok. Sigo proyectando. Belén Garfias tiene 5 noticias. Belén iría al corriente. Nada más le falta esta última. ¿Sí? Ciania solamente me ha enviado una noticia. Quien sí va al corriente, ya había dicho, es Fer. Cristian Matías,
o Matías Ávila Cristian, solamente tengo una noticia. Morales Luna Olga, tengo 2 noticias. Rodríguez León Zaida, tengo 3 noticias. Rodríguez Peña Sandra, aquí con usted Sandra, son 4 noticias. Sánchez Lenin, tengo solamente 2 noticias. José Eduardo Solano tiene 4 noticias, le faltan nada más las últimas 2. Y repito, Vargas Montoya Omar y Yáñez Almonacid, no tengo noticias. ¿Sí? ¿Qué porcentaje se van a tomar? Aquí lo ven ustedes. Las noticias en un 20%, el cuestionario 1 en un 30% y el dilema ético en un 50%. Esto va a conformar, como ustedes pueden ver, el 100% de su calificación de este total del primer módulo que ven ustedes ahí. Para el segundo módulo o segundo parcial, nuevamente, las 6 noticias faltantes, que son estas que están aquí arriba. Miren, aquí hice un corte y aquí voy a hacer el siguiente corte. 2, 4 serían 6 noticias. Entonces cortamos ya, según esto, el 7 de agosto. ¿Sí? Eran creo que 14 o 15 noticias. Ya les quité y nada más nos quedamos con 6 y 6. Entonces, el otro 20% va a corresponder a todo esto que se va a ir promediando en función de sus entregables. El cuestionario 2 que les voy a mandar, ese todavía no lo hago porque obviamente apenas vamos a arrancar la segunda parte, va a contar 10%. La investigación o el ensayo en el que se supone que ya deben de estar trabajando, 50%, y la exposición que les comenté, 20%. Esto por sí solo, estos 4 elementos ya conforman el 100%. Si se dan cuenta, 20 y 10, 30 y 50, 80 y 20 es el 100%. Adicional a este 100%, les voy a dar 3 puntos adicionales en este segundo parcial, por eso se los estoy considerando aquí. Bueno, serían 3, 2 y 1 punto. Es decir, a los 3 primeros lugares que me queden en el cuestionario de Kahoot. Cuestionario de Kahoot, les había dicho al inicio del curso, es una dinámica en la cual yo les voy poniendo preguntas y ustedes van contestando desde su celular o desde su tablet o desde donde se conecten. El mismo sistema me va a decir quién de todos ustedes queda en primer lugar, quién queda en segundo y quién queda en tercero. ¿Sí? Esto no le resta calificación sobre el 100%, son puntos adicionales, pero esos puntos adicionales solamente los va a tener el primero, el segundo y el tercer lugar que queden en este famoso cuestionario Kahoot. ¿Sí? El cuestionario, ¿sobre qué va a ir? Pues sobre los 2 cuestionarios que me van a entregar. Sí, sobre eso y algunas otras preguntas y demás, pero son preguntas, vamos, de una sola palabra, ¿sí? En algunos casos es falso y verdadero. Esta plataforma funciona con colores, ¿sí? Es decir, yo les doy la pregunta y les pongo 4 opciones múltiples. Ustedes me van a decir, pues yo creo que es el color azul, y le van a apachurrar el color azul a su celular y eso se va a ver reflejado aquí en el sistema, en lo que yo les vaya proyectando. ¿Sí? Entonces, ya está entrando Sandra, ya entró. Entonces, repito, esto sería adicional. Esto no les estoy restando a este 100%. Entonces, no se trata de que ustedes se pongan a escribir y demás en este cuestionario Kahoot, sino nada más de que digan, ok, yo creo que si yo les marco
dígame el fundamento constitucional de los impuestos y a lo mejor les pongo artículo 31 de la Constitución, artículo 4 del Código Fiscal, artículo 3 de la Ley de IVA o artículo 2 de la Ley de ISR. Ah, bueno, pues ustedes van a decir, no, es el 31 fracción cuarta y le van a dar clic ahí desde su lugar y repito, yo voy a ver aquí, o de hecho lo vamos a ver juntos, quién va contestando mejor y quién va a la cabeza y todo. ¿Sí? Es una dinámica nada más para que se pueda determinar qué tanto se comprendió del curso. Y con esto estaríamos integrando este segundo módulo para que su calificación final, según dice aquí esta agenda, sea el promedio de estos dos, tanto del primero como del segundo módulo. No sé si estén de acuerdo, si tengan alguna sugerencia, alguna duda o algún comentario. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quiénes se conectaron después? Belén. Belén está en el número 3. Tiene usted, bueno, usted tiene cinco noticias entregadas. Nada más le haría falta la de esta semana. ¿Quién más se me conectó Profe, después que vi por ahí? yo Sí, ¿le también escucho? voy llegando del trabajo. ¿Quién Sí, yo? Fernanda. Ah, Sí. Fernanda. No, pues usted es la que va muy bien, Fer. Usted sí ha entregado las 6 noticias, mire, ahí están. Sí, ¿Sí? sí era Ahora, lo ojo. que quería, porque no alcanzaba a ver. Ah, ok. Sí, ahí están, mire. Nada más, Ok. obviamente, en algunas le puse 9 porque me las entregó fuera de tiempo. ¿Sí? Por Sí, eso es que algunas tienen 9. Y ahora, por qué estoy haciendo con ustedes esta dinámica? Para que ustedes vean las noticias que tienen, las comparen con lo que me han entregado. Si alguien no está de acuerdo, nada más mándenme las evidencias y adelante les pongo el 10, ¿sí? O la otra también, les doy oportunidad todavía de que me entreguen, pero ya con una calificación máxima de 8 hasta la quinta noticia, ¿sí? Es decir, de aquí para acá, los que me quieran entregar se las acepto, pero ya va a ser a 8. Y eso para que no les baje mucho la calificación, que realmente no es mucho, digo, es un 20%. Si ese 20% lo promediamos con lo que ya tienen ustedes, pues seguramente el cuestionario a lo mejor ahí va a ser 10 y en el dilema ético, pues no sé, a menos de que sí sea algo que no sea con base en lo que se está pidiendo, pues entonces a lo mejor sí bajaría la calificación, pero casi estoy seguro que no. Entonces, les estoy dando todavía esa oportunidad, por eso precisamente, porque vamos, estoy cambiando las reglas del juego, las reglas que habíamos comentado al inicio del curso. Pero les pido una disculpa, no sabía que aquí teníamos que hacer 2 evaluaciones. Por eso es que estoy haciendo estos cambios. Ahora sí, los veo, los leo, los escucho. Profe, ¿y hasta cuándo tendríamos para entregar esos que nos faltan para llegar a las 5 noticias? A ver, déjeme ver cuándo hay que entregar la evaluación, el día 26. La próxima semana. La próxima semana estamos a 25. 25. Ok, tendríamos límite hasta el 25. Sí. Ok. Es más, miren, mi idea es, si ustedes me las entregan a más tardar el jueves, híjole, pero no el jueves en la noche, porque de veras que son bien mala onda, me mandan todo ya hasta en la noche. Si me las pudiera mandar, porque además las noticias es algo muy rápido, ¿sí? Sí. Yo les mandaría a ustedes, vamos, y si me mandan todos los entregables, cuanto antes me los manden mejor. Así yo les mando la calificación en lo individual, por correo, en cada uno de los correos de ustedes, para que ustedes sepan ya, para el próximo viernes que nos conectemos, ya sepan ustedes o ya tengan su primer calificación. Obviamente, si no están de acuerdo con la calificación que les voy a asentar, me lo hacen saber también por correo. Sí, pero sí es muy importante que me contesten el correo si están o no de acuerdo. Y de hecho así se los voy a preguntar
porque seguramente yo estaré pasando calificaciones en la siguiente semana. ¿Sí? Olga, ¿quiere preguntarme algo o tiene alguna duda? Sí, profesor. Entonces sería hasta el miércoles, por ejemplo, y Miércoles sería o jueves si quiere. jueves, bueno, pero temprano. Las Sí. noticias que nos faltarían para llegar a la quinta y el cuestionario y el dilema. Es correcto, así Ok. es. En su caso, Olga, si a usted le falta la quinta y la sexta, Ujú. la quinta se la tomo a 8 y la sexta obviamente a 10, porque vamos, todas las sexta noticias se las voy a tomar al 10, ¿sí? Ujú. O al 100%. De ahí hacia atrás, pues ya será 8. Ok, de Ok. acuerdo, profesor, para aplicarme en Muy esto. bien. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna duda los demás? ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones? ¿No? Profe, no sé si ya lo Sí, había Fer. mencionado, pero lo del dilema ético y el cuestionario, ¿tiene la fecha del día de entrega? Que no escuché si ya lo dijo o Es también a más tardar el jueves 24. jueves 24. Ok, Sí. Dilema ético, cuestionario 1 y las noticias que les faltan a más ujú, tardar jueves 24, por favor. Para ok, que yo, obviamente, si los tienen antes, mucho mejor, ¿eh? Porque sí, también en la medida en que ustedes me manden eso, yo les mando también la calificación, porque les voy a mandar la calificación, pero con la integración de sus entregables, ¿eh? No nada más le voy a decir, Olga, usted tuvo 8.2, por ejemplo. No, porque Olga me va a decir, a ver, profe, ¿y por qué 8.2 si yo le entregué esto y aquello y lo otro? No, o sea, les voy a dar la integración de su calificación y cómo se llegó a ese 8.2, por ejemplo, o a ese 9.5, no sé, dependiendo. ¿Sí? ok. Ujú. Sí, profe. ¿Ok? ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? ¿No? No, profesor. Todo bien. No, profe. Ok, muy bien. Ayúdenme, por favor, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Nos pidió que hiciéramos las tablitas del artículo 96 y del 152, profesor. ¿Ya vimos cálculo de impuestos, Olga, con esas tablas? No, ¿Calculamos ISR? todavía no, profesor. Nos pidió nada más las tablitas. Ok. Nada más tienen las tablas. Muy bien. Así es. Bueno, pues vamos entonces a ver ahora sí la parte práctica de esta cuestión. ¿A quién le mando la grabación de la clase para que me haga favor de compartirla con sus compañeros? ¿A quién se lo he estado mandando? Me mandó las diapositivas y los cuestionarios a mí, a Sí, Zaira. pero Yo Zaira. a Zaida. Ok, entonces déjeme, tomo nota. Entonces, Zaida, a usted le voy a mandar el link. Ojo para Ajá. los que no se conectaron, o si ustedes mismos quieren volver a ver la clase, se la mando a Zaida y para que puedan ver ahí demás. Sobre todo ahorita que vamos a entrar a ver cosas prácticas del derecho fiscal. ¿Ok? Muy bien, entonces déjenme les proyecto los casos prácticos. Profesor, ¿Sí? vimos la clase pasada, vimos las contribuciones y nos dictó algunos datos, pero al último nos dijo que nos iba a faltar los fines y efectos. Y pusimos 2 puntos y ya porque se acabó la clase. Fines y efectos. Y nos encargó las tablas. Ujú. A ver, pero entonces no acabamos de ver esas diapositivas. Pues yo creo que no, profesor, porque de hecho yo escribí así fines y efectos y 2 puntos y ya ahí nos quedamos. Nos indicó que para la Ok. siguiente clase. Muy bien, entonces, qué bueno que me dices, Aida. Entonces, mejor termino la teoría, terminamos este bloque de diapositivas y hacemos entonces la parte práctica del cálculo de impuestos.
Qué bueno que me dijo, porque si no me iba a brincar ese tema. Sí, gracias. Ok, entonces comparto con ustedes. Todo eso sí lo vimos, ¿verdad? Elementos. Jule, no, entonces voy empezando con ustedes. Pensé que era lo último. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, no, entonces sí, yo creo que no, no vamos a alcanzar a ver la parte práctica. Pensé que era lo último, mire. Ok. Bueno, vamos a ver y analizar entonces los fines y efectos de los impuestos. ¿Sí? Miren, hemos estado platicando en otras sesiones sobre la función que tienen los impuestos. Incluso cuando platicábamos sobre esa famosa actividad financiera del Estado y que comparábamos tanto la ley de ingresos con el presupuesto de egresos, pues bueno, veíamos que la función de los impuestos o la función principal es satisfacer las necesidades de la sociedad o como dijera la autoridad, de los gobernados, ¿sí? Originalmente, y de hecho así nos lo marca esta diapositiva, servían para que con ello el Estado se hiciera llegar de recursos y con esos recursos, una vez administrados y llevado a cabo este proceso de la actividad financiera del Estado, se iban a satisfacer esas necesidades. Esto trae varios fines. ¿Cuáles son esos fines? El primero de ellos, la retribución del ingreso, ¿sí? En donde esta retribución del ingreso tiene que ir en función del impuesto que se cobra, de un principio constitucional que se llama proporcionalidad. Recuerdan que ya habíamos platicado de la proporcionalidad y la proporcionalidad quería decir que van a pagar más impuesto aquellos que ganan más y van a pagar menos impuestos aquellos que ganan menos. Y que de hecho, dicho sea de paso, esto lo vamos a ver ahora con la parte práctica, ahora que empecemos a ver lo de las tablitas que les pedí. En algunos casos, incluso la autoridad, en lugar de quitarles impuesto, les da dinero adicional. Por eso es la tablita esta del subsidio al empleo, ¿sí? Una tabla adicional que no sé si se las pedí, si no, de todas formas la vamos a ver, porque esa tabla es un poquito más complicada, por eso creo que no se las pedí. Nada más les pedí la del 96 y la del 152. Pero bueno, bajo este concepto de subsidio al empleo, la autoridad le da un dinero adicional y con eso se está redistribuyendo el ingreso, es decir, se trata de quitarles, si queremos verlo así, de quitarles más dinero a los que más tienen y a los que más ganan y dárselos a los que menos tienen, ¿sí? Algo similar como los programas sociales que maneja esta administración. Nada más que en materia tributaria, en materia fiscal, va en función con el principio de proporcionalidad.
¿sí? A eso se refiere este principio de redistribución del ingreso. El siguiente, mejorar la eficiencia económica. Zaida, recuérdeme, ¿estas diapositivas ya se las mandé? ¿O estas no se las mandé? O bueno, si no, luego me avisa, si no, para mandárselas ahora que le mande la clase, el link de la clase. Mejorar la eficiencia económica en donde a través de que se den estos aspectos de cobrarle más a quien más tiene y cobrarle menos a quien menos gana, se supone que con ello se va a mejorar esta eficiencia económica, porque entonces sí, los que menos tienen van a tener más recursos y van a poder generar ese ciclo económico que en alguna ocasión les había dicho, en el que el ciclo económico radica en la compra, venta y producción. Es decir, los trabajadores compran productos, esos productos son elaborados por empresas y esas empresas le pagan a trabajadores. Y entonces es ese ciclo de producción y consumo. Eso es lo que va dando vuelta. Con ello se supone que va a mejorar esa eficiencia económica. Y nos dice ahí para corregir ciertas fallas del mercado, es decir, las externalidades. Externalidades es lo que hemos visto ahora con esto de la pandemia, en el cual muchas empresas cerraron, muchos pequeños comercios tuvieron que cerrar, tuvieron que dedicarse a otras cosas, tuvieron que modificar su objeto social y tuvieron que hacer mil y un cosas ya no para sobrevivir, ¿sí? Esas son las externalidades que se dan cuando existen este tipo de modificaciones al mercado productivo. Se dice también que tiene efectos proteccionistas, ¿sí? Proteccionistas porque generalmente los impuestos en las atribuciones del Ejecutivo Federal, él puede otorgarle ciertos beneficios a ciertos grupos de contribuyentes o a ciertos grupos de la sociedad. Ejemplo, ustedes no sé si conozcan, hay un régimen fiscal que se llama régimen de incorporación fiscal, o sea, es el famoso RIF. El RIF es para aquellas personas que trabajan por su cuenta, pero que no son profesionistas. Ejemplo, un plomero, un albañil, una persona que tiene una tienda, que tiene una farmacia, que tiene un pequeño comercio, etcétera. Es decir, aquellas personas físicas que tienen ingresos hasta de 2,5 millones durante el año. Ese tipo de personas físicas entran bajo este nuevo régimen de incorporación fiscal, pero ellos tienen un gran beneficio. El primer año en que se dan de alta no pagan impuestos, es decir, están exentos al 100% en ISR y en IVA. Al segundo año solamente pagan el 10% de IVA y el 10% de ISR de todo lo que les resulte, ¿eh? Si a mí me resulta pagar 1,000 pesos de ISR, en lugar de pagar 1,000 pesos, pago 100 pesos nada más, ¿sí? Porque es el 10%. Si voy a pagar 100 pesos de IVA, solamente pago 10 pesos. Eso es en el segundo año. En el tercer año voy a pagar el 20%. En el tercero el 30% y así sucesivamente. Hasta el término de 10 años ya estaré yo pagando ya el 100% de mis impuestos. Esta es una medida proteccionista a este sector en particular, porque la autoridad aquí lo que busca es proteger y favorecer, en este caso, a estos pequeños comerciantes y a estas personas que se dedican a este tipo de actividades. Esa es una. Y la otra también, pues, para tener un mayor padrón de contribuyentes, que en esencia, desde mi óptica,
Eso es lo que está buscando la autoridad. Esto no es algo que se está inventando este gobierno, ¿eh? Esto ya viene desde el sexenio de Peña Nieto. Creo que lo puso en el segundo año de su gobierno. Entonces, esta es una medida proteccionista. Otra medida proteccionista es aquella que se da a los contribuyentes del sector primario de comercio, es decir, a aquellos contribuyentes que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. A ellos se les da la opción de una reducción también en el impuesto o en ambos impuestos. Nada más que con ellos se maneja por medio ¿cómo le llaman? De facilidades administrativas, ¿sí? Que es una publicación que tiene que hacer año con año el fisco, el Ejecutivo Federal, ¿sí? Pero es una serie de beneficios que, híjole, se han venido dando. Yo creo que si les digo 20 años es poco, ¿eh? Generalmente se le apoya mucho en materia fiscal a este tipo de contribuyentes. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, a estos efectos proteccionistas que van a proteger a ciertos rubros que la autoridad determina que pueden ser vulnerables. Vamos a entrar a la parte de los efectos que van teniendo los impuestos. Los efectos son 3: la repercusión, la difusión, 4, perdónenme, la absorción y la evasión, ¿sí? Vamos a ver el primero de ellos que tienen ahí en pantalla. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda antes de entrar a ver los efectos? ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? No, profesor. ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces la repercusión. La repercusión quiere decir en cómo me va a repercutir, cómo me va a afectar a mí, contribuyente, la parte de los impuestos, el tener que pagar un impuesto. Y esta repercusión o este efecto de repercusión trae consigo 3 elementos que ven ustedes aquí, miren: percusión, traslación e incidencia. ¿Sí? La percusión se va a referir a la obligación legal que tiene el contribuyente de pagar el impuesto. Es decir, el sujeto pasivo. Recuerden que tenemos sujeto activo, que es la autoridad, y sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Sí? Eso ya lo habíamos comentado. Entonces, el sujeto pasivo, la percusión es cuando se va a encontrar en eso que ya habíamos platicado, que se llama situación jurídica o de hecho. ¿Sí? Es decir, José Cerratos es amo de casa, no trabaja, nunca ha trabajado, lo mantiene la esposa, no está ni siquiera dado de alta en el SAT. ¿Sí? Pero resulta ser que de la noche a la mañana a José Cerratos se le presenta la oportunidad de hacer un negocio, ¿sí? Y ahora, pues bueno, con todo esto de la pandemia, se le presenta la oportunidad de que venda gel, ¿sí? Y entonces va a vender gel, va a vender mascarillas y todo esto. En el momento en el que José Cerratos empiece a obtener ingresos por la venta de esos productos, ahí es en donde se va a dar este efecto de percusión del primero de ellos, porque se va a encontrar en la situación legal de pagar un impuesto, independientemente de que José Cerratos decida o no darse de alta en el SAT, ¿sí? Pero por el simple hecho de que José Cerratos obtenga ingresos por una actividad que está desarrollando, en ese momento se va a dar la percusión. El segundo efecto, la traslación,
La traslación es cuando yo, José Cerratos, le traslade el impuesto a otra persona. Y miren, ese efecto se da mucho en todos los comprobantes fiscales. Si ustedes ven una factura, generalmente la factura viene arriba los datos fiscales, luego en el cuerpo de la factura viene lo que se está comprando o lo que se está cobrando. Y luego abajito viene impuesto al valor agregado y viene el importe. La ley del impuesto al valor agregado en su artículo 5, dentro de toda la gama de 5, porque hay del 5, 5A, B, C y creo que hasta el D, llega hasta el D de la ley de IVA, nos dice por ahí que el impuesto se va a trasladar en forma expresa y por separado del bien o del producto que se va a comercializar. Palabras más, palabras menos, pero así me dice. Y entonces, cuando yo separo ese IVA y pongo en la factura importe del servicio prestado 100 pesos, más IVA al 16%, 16 pesos, total de la factura 116. Ese efecto de ponerle el IVA ahí en esa factura es ese efecto de la traslación, ¿sí? Es decir, si yo le estoy vendiendo mercancías a Fernanda, yo le voy a desglosar, como dice la ley, en forma expresa y por separado el IVA. Y entonces yo le voy a trasladar esa factura de 116 a Fer, y Fer, si ella se dedica, no sé, a prestar servicios contables, porque Fer es contadora, entonces ella también va a cobrarle el IVA a lo mejor a Olga, porque a Olga le está prestando el servicio. Y entonces esa traslación se va dando en esa separación que cada uno de nosotros, en esta cadenita de ejemplos, va separando ese IVA, ¿sí? Es decir, se lo va trasladando a la otra parte. Y el de la incidencia, que es el tercer aspecto, es que el impuesto lo tiene que pagar realmente el contribuyente, aunque, como en alguna ocasión les había dicho, aunque él no sea el pagador. Ejemplo, José Cerratos trabaja en una empresa, trabaja en Coca-Cola, y Coca-Cola cada mes o cada quincena, dependiendo de la forma en que le pague el sueldo a José Cerratos, le hace una retención del impuesto, el famoso ISR, y Coca-Cola lo entera al SAT, ¿sí? En el momento en el que a José Cerratos le hacen esa retención, él está cayendo en la incidencia, es decir, él está cumpliendo con su obligación, ¿sí? En estricta teoría, cuando Coca-Cola le esté pagando al SAT el impuesto de José Cerratos, en ese momento José Cerratos está cumpliendo con ese efecto de incidencia. Obviamente hay sus asegúnes y lo hemos platicado también en otras clases. Hay empresas o hay patrones que solamente retienen, pero no lo pagan al SAT. Ahí hay un problema de evasión fiscal. Y esa evasión fiscal traerá consecuencias seguramente para el patrón, ya no tanto para José Cerratos o no tanto para los trabajadores. Sí, porque los trabajadores bajo este efecto de repercusión y de incidencia, José Cerratos está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, la percusión es que se encuentre en la situación jurídica para poder ser sujeto del impuesto. La traslación es la separación en forma expresa y por separado del impuesto. Y la incidencia quiere decir que el sujeto generador del impuesto es el sujeto que tiene que causar el impuesto. ¿Sí? Y ojo, porque dije causar, no pagar.
porque ya vimos en el ejemplo que les puse que uno lo causa, pero otro lo paga. José Cerratos lo causa y lo paga Coca-Cola FEMSA. ¿Ok? Entonces, este es el primer efecto de los impuestos y este efecto nos lleva a esos tres momentos, a que caigo en una situación generadora del impuesto, se traslada el impuesto y soy sujeto de ese impuesto. A eso se refiere todos estos tres elementos con la percusión que ven ustedes ahí en pantalla. El segundo de ellos, la difusión. La difusión tiene que ver precisamente con la forma en cómo se va a hacer llegar ese impuesto a la, en este caso, a la federación o al gobierno, ¿sí? Lo voy a leer. Este se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su capacidad adquisitiva en la proporción del impuesto pagado, ¿sí? Y con ello la persona deja de adquirir ciertos productos o bien reduce su demanda. Algo muy sencillo que miren, se los voy a manejar incluso con un ejemplo. Algo que sucedió el año pasado. La autoridad y el gobierno que están ahorita dicen que no van a subir impuestos, que no van a crear nuevos impuestos, etcétera. Y esa es la bandera con la cual se ha ondeado esta administración. Sin embargo, a partir de junio del año pasado, les pone un impuesto nuevo a las empresas que se dedican a las plataformas digitales, ¿sí? Como son Netflix, como son Amazon, Mercado Libre, Blim, etcétera. Es decir, todas aquellas empresas que nos dan contenido y que incluso algunas de ellas tenemos que pagarlo. Pues bien, una vez que la autoridad les finca un nuevo impuesto a estas empresas, a Netflix, por ejemplo, que es la más conocida, lo que hace Netflix es incrementar el precio de sus productos. Obviamente, porque para ello repercute en un impuesto nuevo. Y ese impuesto nuevo, si bien es cierto que lo tiene que pagar Netflix, pero Netflix se los cobra a sus consumidores. Y entonces esa difusión que se da de que no hay impuestos nuevos, no es cierto, porque al momento en el que José Cerratos, que tiene una suscripción de Netflix en la que paga, no sé, que son 169 pesos, algo así, al momento en el que entra este nuevo impuesto, llega Netflix y dice, José Cerratos, a partir del siguiente mes, tu pago se incrementa a 189 pesos. Y uno dice, ah, caray, ¿y por qué? Cuando uno se mete a investigar, es por esto precisamente. Y entonces, al momento en el que a mí, o al momento en el que la sociedad empieza a pagar esos nuevos importes, que no son impuestos, porque José Cerrato no está pagando un nuevo impuesto, eso sí es cierto, pero sí se están encareciendo los servicios que están prestando ciertos contribuyentes. Otro ejemplo también muy, muy práctico, las gasolinas. Cuando nosotros vamos a la gasolinería y pedimos que nos llenen el tanque, a lo mejor en un mes pagamos, no sé, 1,000 pesos, pero al siguiente mes ya pagamos 1,050 y al siguiente 1,100. Y uno dirá, caray, pues si son los mismos litros, sí, pero porque el impuesto va creciendo, ¿sí? Y eso hace entonces que yo me limite a tener que pagar o a tener que comprar otras cosas. Se reduce mi capacidad adquisitiva, como dice la diapositiva, ¿sí? Con esta parte de difusión. Es el efecto que trae consigo la difusión en los impuestos. La absorción.
puede existir, y lo voy a leer, la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, como en el ejemplo que les comentaba hace un momento del IVA. Sin embargo, obviamente no todos los contribuyentes pueden deducirlo. Miren, el IVA les voy a platicar ahorita cómo funciona. El IVA es la diferencia entre el IVA de mis ingresos contra el IVA de mis gastos y de mis compras y de mis adquisiciones. La diferencia de ambos es el IVA que yo le entero al fisco, ¿sí? Entonces, en esa cadenita de ejemplos que les ponía hace un momento del IVA, en el cual José Cerratos le cobra IVA a Olga, y si Olga es sujeto del IVA, Olga va a absorber ese IVA. Y entonces para ella va a ser un IVA a favor porque va a tener ingresos y el IVA que José Cerratos le mandó, pues va a ser un IVA de gas y por ende va a pagar menos. El IVA de sus ingresos menos el IVA de José Cerratos va a pagar solamente la diferencia. Ella va a absorber ese pagando menos. Pero si Olga le traslada ese impuesto a Fernanda y Fernanda está en el rubro de sueldos y salarios, es decir, que no va a tener forma de poder descontar ese IVA porque su actividad no tiene nada que ver con el IVA. Fernanda va a absorber el IVA que Olga le esté cobrando, pero ya como parte de sus ingresos, ¿sí? Es decir, ella no va a poder hacer la misma dinámica de Olga porque el régimen fiscal de FER es sueldos y salarios y ella no le permite descontar el IVA. Sí lo pagará porque Olga tiene la obligación de cobrar el IVA de todos los servicios que ella preste, ¿sí? Y pues ni modo, aquí la absorción en el caso de Fernanda será llevarlo contra sus ingresos, ¿sí? Y eso va a demeritar en lo que veíamos hace un momento en un menor consumo, ¿sí? Entonces la absorción se puede ver bajo dos efectos. Uno, que se aproveche fiscalmente y el otro, que se tome como parte de sus ingresos y que con ello se reduzca la capacidad de adquisición de bienes o servicios, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando una absorción es de tipo negativo. Así pasamos al otro efecto de la cuestión tributaria que tiene que ver con la evasión. Miren, la evasión en este caso o este autor que consulté lo maneja como de dos tipos, como legal e ilegal. Y nos dice que la evasión legal consiste en pagar menos impuestos dentro de la ley o al margen de la ley. Para mí eso no es evasión legal, para mí eso es elusión fiscal, ¿sí? Y que creo que ya se los había compartido en alguna ocasión. La elusión fiscal es que se descubran las oportunidades que tienen las leyes fiscales o lo que yo le llamo los hoyos negros y que con eso los contribuyentes paguen menos. Repito, siempre dentro de la ley. Eso es elusión fiscal. La evasión fiscal así es fuera de la ley. Esa es en el caso que yo le diga a Zaida, Zaida, usted tiene que pagar para el próximo mes 100 pesos de impuestos. Y Zaida me va a decir, ¿sabes qué, contador? No tengo dinero, no lo voy a pagar. Zaida, pero es que mira, vas a pagar actualizaciones y recargos y no lo haces. Me vale, no tengo dinero, ¿cómo quieres que pague impuestos? O pago impuestos, o pago la renta, o pago mi teléfono, o compro la comida de mis hijos, etcétera. Entonces Zaida decide no pagar impuestos sobre un ingreso que Zaida ya tuvo. En este momento y en este caso, Zaida sí está cayendo en una parte de evasión fiscal,
¿sí? Porque Zaida sabe que tiene que pagar un impuesto, sabe que tiene un plazo para hacer efectivo el pago del mismo y no lo quiere hacer. No lo quiere o no lo puede hacer. Lo que ustedes quieran. La cuestión es que Zaida decide no pagar impuestos. La consecuencia para Zaida en un futuro es que va a tener que pagar más impuestos. Si ahorita eran 100, al rato van a ser 108, 110, 120 o puede llegar hasta 200 pesos. Y la cuestión aquí es que Zaida puede tener dos caminos, igual que hace rato les comentaba. Zaida puede decir, no, yo lo voy a pagar dentro de 4 meses que voy a tener un ingreso adicional o voy a tener una tanda que me va a llegar, por ejemplo. Y entonces en ese momento lo pago. Y si la autoridad no se da cuenta, bueno, pues a lo mejor Zaida, en lugar de los 100 pesos que iba a pagar, a lo mejor estará pagando 104, 105 pesos. Y no pasa nada, entra dentro de eso que les comentaba hace un momento que se llama la espontaneidad. Zaida paga de manera espontánea, no en tiempo y forma, porque ya se le venció el plazo, pero sí paga más adelante. O la otra es que Zaida diga, híjole, pues no voy a pagar porque no tengo dinero, porque los siguientes meses van a estar muy difíciles. Como digo yo, I'm sorry, no pago. La consecuencia es que en el caso de personas físicas, igual y a lo mejor nunca se da cuenta el fisco y Zaida la libra. Recordemos que las contribuciones tienen una caducidad de 5 años. 5 años para que la autoridad haga efectivo el cobro. Si llegado el tercer año la autoridad empieza a hacer efectivo el cobro, a partir de ahí se dan otros 5 años y entonces ya estamos hablando de 8 años, ¿sí? Entonces se dice que el plazo está entre 5 y 10 años, pero por ley son 5 años. Si llegado el plazo la autoridad no le hace efectivo ese cobro de impuestos a Zaida, pues ya la libró. Pero si llegado el 4.º año y casi rozando al 5.º año, es decir, 4 años y 9 meses, la autoridad determina que Zaida no pagó ese impuesto, le van a empezar a fiscalizar. Y créanme que no va a ser nada más el periodo en el cual Zaida dejó de pagar ese impuesto. Seguramente se van a ir con otros aspectos y en ese momento, si Zaida tenía que pagar 100 pesos, va a terminar pagando 200 o 250 pesos, ¿sí? Por esa revisión que a ella le hagan. Entonces, esa es la parte de la evasión, ¿sí? Lo otro es elusión, aunque para la autoridad, y eso sí quiero dejarlo muy claro, para la autoridad ambos conceptos, elusión fiscal y evasión fiscal, para ellos es evasión, ¿eh? Y yo creo que por eso este autor que consulté para estas diapositivas, por eso el autor dice que hay evasión legal y evasión ilegal, ¿sí? Adoptando precisamente este criterio que la autoridad enmarca la elusión fiscal. Ahora, ojo también, la evasión fiscal en términos grandes, en términos mayores o como decimos en el ámbito fiscal, en ligas mayores, puede ser causa de prisión preventiva. Es un delito que se persigue de oficio, que hoy en día, y se los había comentado, ya va compaginado con la parte de los delitos fiscales que nos habla Código Fiscal de la Federación, pero también con los códigos penales. El Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales en cada uno de los estados. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Miren, yo estoy de acuerdo que a lo mejor muchas veces no se puede pagar el impuesto cuando debiera de ser, ¿sí? Pero mi recomendación es que si no se tiene en ese momento, ahora sí que hagan su guardadito y lo paguen más adelante, de manera espontánea, en el ejemplo que manejaba ahorita con Zaida, ¿sí? Para evitarse sobre todo problemas a futuro. Porque créanme que el hecho de que se deje de pagar un impuesto
No quiere decir que va a tener repercusión al mes siguiente, a los 2 o a los 3 meses, o incluso al año siguiente. Muchas veces se ha visto que la repercusión se da poquito, miren, pero así poquito antes de llegar a los 5 años. Y entonces cuando eso sucede muchas veces ya hasta ni me acordé cuánto fue lo que obtuve de ingresos o cuánto fue lo que tenía que haber pagado de impuestos, porque pues ya pasaron casi 5 años y entonces ya no me acuerdo. Y si a lo mejor yo tuve ingresos en el año 2 o en el año 3, pues a lo mejor en ese momento va a convenir pagar ese impuesto que dejé de pagar, ¿sí? Ojo para el dilema ético. Ok, ya les di un tip. Continuamos. La evasión fiscal se puede dar por muchas razones y entre ellas les estoy poniendo aquí estas 4. Ignorancia sobre los fines de los impuestos, que a lo mejor no, la persona no sabía. Y miren que esto le sucede mucho a las figuras públicas, cantantes, actores y demás, que están más metidos en sus actividades y esto se lo encargan a un representante y ese representante nada más se los lleva al baile, como se dice comúnmente. Los servicios públicos se prestan en forma defectuosa e ineficiente. Y aquí les voy a encargar, bueno, no, ahorita no. Nada más lo voy a anotar y les voy a encargar porque para esta semana que viene van a estar muy saturados. Pero sí en la siguiente semana les voy a encargar que vean un video de Denise Dresser que se intitula, es más, pueden irlo buscando, de la participación ciudadana. Ay, no sé, se me olvidó el nombre, hasta suerte tienen. Pero les voy a buscar mejor el link y se los mando. Sí, pero esto es para después. Ahorita no quiero que se me preocupen por esto. Ahorita creo que tienen bastante trabajo para la próxima semana. Video de Denise Dresser. Déjenme lo anoto porque luego con este Alzheimer se me olvidan las cosas. ¿Sí? Y les paso mejor después el link. Y a lo mejor ahí ustedes van a comprender mucho de todo esto que les he platicado de los impuestos. Sí, porque en este video de Denise Dresser hace una semblanza de todo cómo se ha dado la parte fiscal y lo que ella llama la petrolización de los ingresos. ¿Sí? Pero eso ya lo platicaremos después. El tercero es por la falta de una contraprestación por los impuestos que se pagan. ¿Sí? Es decir, si la autoridad no recibe ingresos, y miren que cuando veíamos la ley de ingresos, veíamos que más de 3,5 billones de los 6.2 billones de pesos que piensa recaudar la autoridad en este año 2021, más de la mitad corresponden a ingresos por los impuestos, por las contribuciones. Entonces, si no se llega a dar eso, lo más seguro es que los servicios públicos se presten de forma defectuosa e ineficiente, o bien que no exista realmente una contraprestación por esos impuestos que se pagan. Y que entonces sigamos viendo lo que estamos viendo ahorita. Calles cerradas, avenidas cerradas por padres de familia que tienen a hijos con cáncer y que la autoridad no les da los medicamentos. Personas también que se han quedado sin tratamientos por la desaparición del seguro popular. Es cierto que hay una nueva figura que le llaman ahora INSABI, pero pues carajo, arrancó el INSABI sin reglas de operación, sin existir siquiera las instituciones. Entonces, hay una falta de contraprestación ahí. No se les está dando atención a esos niños con cáncer, a esas personas con padecimientos o con padecimientos terminales, como le llaman los médicos.
¿sí? Y una serie de situaciones y de problemáticas que hemos estado viendo, sobre todo en esta administración, la desaparición de las estancias infantiles. Se le quitó la contraprestación a las mamás trabajadoras que dejaban a sus hijos en esas estancias infantiles, en las cuales el gobierno les daba dinero a las estancias infantiles para que cuidaran los hijos de esas mamás trabajadoras. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Bueno, ahorita estamos bajo esta modalidad de home office, que ya estamos en esa fase que muchos le llaman la fase híbrida, en la cual algunos días vamos al trabajo, otros días nos quedamos, pero hay mamás y papás que no han parado, ¿eh? Y que han estado yendo a trabajar y que pues ni modo, al no existir esas instancias infantiles, pues ahora lo que se da es lo que dijo el presidente López Obrador, ahora se los encargamos a las abuelitas y las abuelitas pues tenemos que darles dinero nosotros, los trabajadores de nuestro sueldo, cuando era una contraprestación que los gobiernos anteriores ofrecían precisamente a mamás y papás que dejaban a sus hijos en guarderías. Entonces, cuando no hay esta parte de impuestos o esta parte de ingresos, pues se demerita en esta contraprestación. Y la última, que es algo que hemos visto y sobre todo que vimos en el sexenio anterior, para que vean que mi queja no es nada más sobre esta administración, es también sobre la administración del año pasado. Cuando vemos que el impuesto solo sirve para contribuir al enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios públicos. El caso del gobernador de Veracruz, caso muy sonado. El otro caso también muy sonado de los dos gobernadores hermanos en los estados de Chihuahua, ¿sí? En los cuales se enriquecieron. Y bueno, eso y tantas corruptelas que hemos visto y que todavía seguimos viendo. Entonces, eso ha hecho que no se den o que la gente diga, y perdón por la expresión, pero que la gente diga, ¿para qué pago impuestos si se lo roban los del gobierno? Y ahí entraríamos también, ojo, a una parte que no recuerdo si lo tocamos en este grupo, igual lo toqué en otro grupo, pero algo que se llama cultura tributaria, ¿sí? En el cual se supone que yo, por el simple hecho de obtener ingresos, tengo que pagar un impuesto. Y tengo que pagar el impuesto que realmente tiene que ser. Y no estar buscando a ver quién me vende facturas, a ver cómo pago menos impuestos, o de plano, pues ¿para qué les pago? Si se lo van a robar, si se va a enriquecer el presidente de aquí de Cuautitlán Izcalli o el gobernador del Estado de México, etcétera. Es falta de esa cultura tributaria, pero bueno, eso ya es tema de otra plática. Hasta aquí, ¿algún comentario? Híjole, nos faltaba mucho, yo me quería brincar todo esto, miren, qué bueno, Zaida, que me dijo, muchas gracias, porque sí me iba a saltar todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, solo No, unos profesor. corajes. Ay, caray, a ver, levanten la manita si quieren y les doy la palabra. ¿O no? ¿O fue un coro de no, profesor? No, le comento que con lo que nos Sí. comenta, pues hasta uno se enfada y puro coraje, ¿no? Pues sí. La verdad. Y profesor, sí tenemos ya estas diapositivas. Ah, ¿sí las tiene? Ok, qué Sí. bueno. Sí, profesor. Qué bueno. Entonces, Todo bien. nada más les envío el link del video y el link de esta clase. Nada más, porque todo lo demás todavía no lo tenemos. Gracias, Aida. De nada, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Seguimos entonces con los principios entonces ahora de exposición, de imposición, perdónenme. Los principios de imposición se caracteriza por una serie de elementos que ven ustedes aquí.
económicos, políticos, sociales, morales y hasta jurídicos. Hemos visto ya aquí en clases anteriores cómo se dan todo este proceso de creación de leyes, este proceso de cómo nacen los impuestos a través de la Constitución y cómo nacen todas las leyes fiscales a través de la Ley de Ingresos de la Federación, etcétera. ¿Sí? Es decir, hemos estado viendo este marco normativo bajo el cual se dan todas las leyes fiscales que hemos estado comentando. Pero esto tiene que ver con otros dos aspectos muy importantes y que van de la mano con estos elementos. Entonces, uno es lo jurídico, otro son las técnicas fiscales que ven ahí en su diapositiva, y otro aspecto muy importante es la parte institucional. ¿Sí? La parte jurídica, que tiene mucho que ver con el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, pero representado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, y que esto se lo manda a las cámaras legislativas. Ahí es en donde se da todo este marco jurídico. ¿Sí? Y ya entre las cámaras de diputados y de senadores verán que aprueban, que no, que autorizan, a que le suben, a que le quitan, etcétera. La parte de las técnicas fiscales que está aquí abajo de esta diapositiva, en el último párrafo, tiene como finalidad mejorar la recaudación y hacerla más equitativa. Ojo, pero eso es desde el punto de vista de la autoridad. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista del contribuyente, las técnicas fiscales van a contribuir a la elusión fiscal, es decir, a que los contribuyentes paguen lo que se tenga que pagar, lo que efectivamente se tenga que pagar. No que se pague más ni que se pague menos, sino lo que realmente tenga que ser con base en esas técnicas fiscales, con un estudio a profundidad de las leyes fiscales. ¿Sí? Es lo que les decía hace un momento, es aprovechar esos hoyos negros de las leyes fiscales. ¿Sí? Y el tercer elemento, que no está aquí en la diapositiva, pero el tercer elemento tiene que ver con las instituciones, que en nuestro caso tenemos dos. Una que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado que deriva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como toda la parte de aduana y demás, que también es otra institución, así emana también el SAT. Entonces, el SAT por una parte se va a encargar de estos dos aspectos que están aquí, de mejorar la recaudación y de que se pueda hacer más equitativa. Y por el otro lado está la otra institución que le llaman PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Sí? Y la PRODECON se dice entonces que esta institución se dedica a ayudar al contribuyente o a proporcionarle asistencia, si lo queremos ver un poquito más rebuscado. Le proporciona asistencia y acompañamiento al contribuyente que así lo solicite. En la práctica, generalmente la PRODECON entra más a la parte de la defensa fiscal. Entra más a la parte de emitir recomendaciones, que finalmente, dijeran por ahí, las recomendaciones de la PRODECON son como llamados a misa. El que quiere va y el que no, no va. El que quiere le hace caso y el que no, tampoco. ¿Sí? Pero finalmente, hasta ahorita, desde mi perspectiva, una opinión muy personal, la PRODECON ha venido desarrollando un papel
que ha sido poco a poco, pero que sí ha tenido un papel relevante en el ámbito fiscal, en el ámbito administrativo fiscal, porque la Prodecon empezó de cero. Cuando la Prodecon arrancó hace, ¿qué serán? Como unos 4 o 5 años, arrancó sin tener presupuesto, sin tener titular, sin tener oficinas y demás, así nada más con el puro nombramiento. ¿Sí? Y entonces el Ejecutivo Federal Peña Nieto en aquellos años dice, ok, yo nombro a José Cerratos como procurador de la defensa del contribuyente. Pues sí, presidente, pero ¿a dónde me instalo? ¿A dónde voy? ¿Quién va a ser mi secretaria? ¿Quiénes van a ser mis acompañantes y demás? ¿Cómo voy a conformar eso? Hoy en día, ya después de más de 5 años que se conforma la Prodecon, ya es un organismo que está sentando realmente una ayuda a los contribuyentes. Y yo creo que si se mantiene bajo esta postura y que exista esa separación por parte del SAT, yo creo que va a contribuir a una mejor orientación y apoyo hacia los contribuyentes. Pero eso solamente el tiempo nos lo dirá. Hay principios de imposición jurídicos. Y miren que sobre esto ya hemos tratado mucho, ¿eh? Desde la misma esencia, cuando veíamos ese triángulo de Kelsen, donde venía hasta arriba la constitución política y los tratados y luego las leyes y demás, todo eso es el ámbito jurídico, ese triángulo, esa pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, que se las proyecté y que lo veíamos, pues ahí tenemos todo el aparato jurídico. Dice aquí, los impuestos se deben expresar con claridad y precisión. Pero miren, más adelante, cuando ustedes, sobre todo los contadores, se metan al análisis de las leyes fiscales, se van a encontrar con que una coma, un punto, unos puntos suspensivos hacen la diferencia. Y entonces ya no nos encontramos con esta claridad y precisión, porque entonces voy a decir, a ver, Olga, yo entendí de este artículo, ¿tú qué entendiste? Y Olga a lo mejor seguramente va a entender una cosa totalmente distinta a lo que yo entendí. ¿Sí? Así de complicado es toda la parte de las leyes fiscales. Obviamente ustedes están en este proceso apenas de ir conociendo todo lo que se da, pero sí, déjenme anticiparles que por lo menos toda la parte de las leyes fiscales tiene aspectos muy difíciles de entender y de interpretar. Creo que de todas las leyes o de todos los tipos de leyes que hay en nuestro país, las leyes fiscales son las más difíciles de interpretar, por esto que les comento. Y eso ha hecho precisamente que surjan todos estos hoyos negros que les digo yo, que algunos fiscalistas aprovechamos para dar consulta o para darle una asesoría a un contribuyente y que efectivamente pague menos de impuesto, siempre repito, dentro de la ley. Los impuestos deben tener una base legal y se deben destinar a satisfacer necesidades colectivas. Ya lo hemos platicado N cantidad de veces. Desde un punto de vista moral, los impuestos no deben fomentar hábitos nocivos para la sociedad, sino por el contrario, deben combatir estas malas conductas. Y por otra parte, los impuestos deben ser justos en un sentido social. Y esto es el deber ser, porque cuando ya lo confrontamos con la realidad, híjole, salen muchas cosas. ¿Sí? Y yo empezaría y retomaría lo que les comentaba hace un momento. En nuestro país, miren, en nuestro país hacen falta muchas cosas.
Pero yo creo que si desde la educación implementamos a los niños, esos niños que después son jóvenes, y esos jóvenes que después entran a la universidad y que después entran a la parte laboral y demás, si a todas esas generaciones les enseñamos dos cosas nada más, a que tengan una administración financiera y una administración tributaria, con eso yo creo que el país sería otro totalmente distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la parte financiera, híjole, siempre gastamos más de lo que ganamos. Ganamos 20 y estamos ganando 30 y estamos gastando 30 o 40 pesos. Y en la parte tributaria, si voy a pagar 10, híjole, contador, bájale más. ¿Qué crees? Que nada más tengo 6 pesos para pagar. Híjole, señor, pero pues son 10, pues bájale y nada más pagamos 6. Si podemos eliminar esa parte moral desde la sociedad, ya estaríamos del otro lado. Y obviamente también con la contraparte. Si en la contraparte viéramos que por parte de la de los gobiernos existe una transparencia de los recursos, que realmente nos digan en qué se están gastando nuestros recursos, y que yo salga y vea que en la calle que yo reporté el día de ayer que había un bache, ya el día de hoy vinieron, la pavimentaron y la dejaron bien y no se la llevó la primer lluvia que pasó, yo creo que eso contribuye también a que nosotros paguemos impuestos. Entonces, la parte moral es de los dos lados. Si yo como gobernado, si yo como sociedad veo que sancionan realmente al gobernador del Estado de México porque lo encontraron culpable en una parte de evasión fiscal, de corrupción y de todos los delitos que luego vemos, leemos y escuchamos, entonces decimos, está bien. Sigo contribuyendo a mis impuestos porque ya vi que aquel señor que se robó todo ese dinero ya lo metieron a la cárcel, ya le congelaron sus cuentas y ya todo ese dinero ya lo regresó. Pero cuando vemos lo que estamos viendo que sucede con una administración y luego con otra y luego con otra y vemos que no pasa nada, pues entonces el efecto moral no tiene ningún efecto, tanto para la parte de gobierno como para la parte de la sociedad. Entonces, ahí sí son estos principios que realmente son muy, muy complejos. Los principios, el principio de justicia, la justicia, híjoles, dicen que en el ámbito del derecho, la justicia solo existe para los amigos y los conocidos. Y la injusticia para todos los demás. ¿Sí? En materia tributaria sucede algo similar. ¿Sí? En materia tributaria, ¿quién es quien nos acusa si en un momento dado no pagamos los impuestos? El SAT. El SAT levanta algo que los abogados le llaman querella, y con esa querella se le manda al Ministerio Público y entonces el Ministerio Público ya gira una orden de aprehensión contra José Serratos por el delito de evasión fiscal. Y se dice que si José Serratos logra obtener el perdón de la autoridad, porque de hecho así nos lo marca Código Fiscal en la parte de delitos fiscales, si la autoridad da el perdón, entonces ya no se persigue ese delito. Y entonces José Serratos pagará los impuestos con todos sus accesorios, recargos y todo lo que ya les platicaba hace un momento, y ya no pasa nada. No va a pisar la cárcel. Pero si José Serratos no lo paga, José Serratos va a estar seguramente en prisión. ¿Y eso en qué le beneficia a la autoridad? En nada. Por eso es que la autoridad otorga el perdón de la querella. Sí, porque a la autoridad le va a servir mejor que José Serratos esté afuera, porque le va a pagar de alguna o de otra forma, le va a pagar, ya sea que le congele sus bienes, ya sea que le haga un embargo o que se quede hasta con el perro de José Serratos. Es decir, con todos sus bienes personales,
pero de que le paga, le paga. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde entramos a esa parte de la justicia. Y termino con la eficiencia económica, en donde realmente para que exista una verdadera eficiencia económica en términos muy generales, y con esto quiero cerrar la clase, en hacer una reflexión en que si existe esta eficiencia económica, tanto de parte de la autoridad como de parte de la sociedad, entonces otro efecto sería en todos los sentidos. Tendríamos nosotros que pagar los impuestos como debe de ser, sin que nos estén mandando citatorios, ni requerimientos, ni tratando de evadir al fisco, ni nada de eso, pero que por otro lado la autoridad también nos dé un buen resultado de esos impuestos. ¿Sí? Yo no digo que no se tenga que dar dinero a los adultos mayores, pero en el fondo eso no soluciona el problema. Lo que va a solucionar el problema realmente en los adultos mayores y en las siguientes generaciones es que se construyan las opciones y los mecanismos adecuados desde ahorita para que la gente, todos los que estamos en el ámbito productivo, cuando lleguemos a cumplir 65 años, no estemos esperando nada más la miseria que nos va a dar el gobierno. Y que realmente tenga, como dice el gobierno, y eso es una falacia, pero así lo dice, pero que realmente tengamos una pensión digna. Eso es lo que en esencia debería de hacer el gobierno para que se dé esta eficiencia económica, que nos den ese rendimiento de cuentas que les vengo comentando, que nos den esa eficiencia en la prestación de los servicios que estamos requiriendo y que no nos los estén quitando, porque eso es lo que está sucediendo con esta administración. Nos están quitando todos esos servicios, ¿sí? Para dárselo a los que menos tienen. Y repito, esa no es la solución. Puede ayudar, pero en el fondo esa no es la solución, porque todo lo que estamos creando es una bola de nieve, que el día de mañana pasado esa bomba de nieve va a estallar, como el problema que traemos hoy en día con las pensiones, ¿sí? Eso es algo que han ido peloteando todos los gobiernos. Va a llegar el momento en el que esto va a estallar. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna duda? ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? ¿No? No, profe. Bueno, todo claro. pues si no hay dudas ni comentarios, me dio mucho gusto verlos y les encargo mucho, por favor, los entregables y nos estamos viendo entonces el próximo viernes. ¿Sí? Que tengan todos ustedes buenas noches y estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas A todos. noches.